Así es. Ya estamos en comunicación hasta Golden, Colorado. Nos toca consulta. Marca el calendario consulta con el doctor Héctor Frisby. Y le decía, vamos a hablar de este padecimiento que tuvo el gran Stephen Hawking, fallecido ayer. Y pues para muchos atípico, porque este padecimiento generalmente pues deriva en la muerte a los 2 o 3 años de diagnóstico, y por ello consultamos a nuestra eminencia médica para que nos hable de este tema. Es la esclerosis lateral amiotrófica, ¿verdad, mi querido Doc? Así es una de las formas. Buenos días a todos primero, muy buenos días a todos por allá. Buenos días, Jorge. Es una de las formas. Se llama la esclerosis lateral amiotrófica, pertenece a un grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades de neurona motora. Estas enfermedades de neurona motora son generadas en la corteza cerebral o en el tallo. En esas dos partes se puede generar el defecto y va descendiendo. Y las enfermedades de neurona motora pueden ser incluso, hay enfermedades que tienen un componente hereditario. Hay algunos que tienen un componente hereditario con el cromosoma X, que son enfermedades que se heredan de la mamá al hijo. O sea, la mamá es la portadora y se les hereda al hijo, así como sucede con la distrofia muscular de Duchenne o con la hemofilia, por ejemplo, que las mamás son las portadoras y quienes los padecen son los hijos. Entonces, hay unas formas de enfermedad de neurona motora que son así. Y dentro de estas, que son en realidad seis enfermedades, la más frecuente es la esclerosis lateral amiotrófica, o conocida también como la enfermedad de Lou Gehrig, porque es la enfermedad que finalmente le costó la vida a este beisbolista y se hizo muy famoso. Y bueno, pues a partir de ahí se hizo una asociación que se llama la Asociación Lou Gehrig, que se dedica a la investigación y al tratamiento de estos pacientes. La enfermedad de neurona motora, o las enfermedades de neurona motora, que son estas 6 que les comentaba, no les digo los nombres porque pues digo, no tiene sentido, pero la más frecuente es la esclerosis lateral amiotrófica. Son un grupo de enfermedades que son progresivas, es decir, van avanzando lentamente, son degenerativas, y lo que hacen en común estas 6 enfermedades es que destruyen lentamente las neuronas. Las neuronas, acuérdense que son como los cables de electricidad que conducen los impulsos nerviosos en el sistema nervioso. Entonces se van destruyendo y estos cables, estos axones que se llaman, y dejan de ser eficientes y dejan de transmitir las señales. Las enfermedades de neurona motora superior, lo que sucede es que son motores, generan movimiento, están en la parte de adelante. Si nosotros tomáramos la columna, la espina dorsal, y la cortáramos, la rebanáramos así como si fuera una rebanada de jamón, veríamos que tiene como unos cuernitos hacia adelante, y tiene el cuerpo, y tiene otros cuernos más gorditos en la parte de atrás. Y los cuernos que generan el movimiento son los que están en la parte de adelante. Entonces, por eso es que se llaman enfermedades del tallo anterior, porque bueno, están en la parte anterior de la espina dorsal. Entonces, se van degenerando todos esos cables que vienen bajando desde el cerebro, que son las neuronas, y entonces el paciente ya no se puede mover, pero son los movimientos voluntarios los que se van perdiendo inicialmente, y con el tiempo se pierden los movimientos involuntarios también. Entonces, esto es muy severo, porque el paciente pierde toda la capacidad de movimiento, pierde la capacidad de deglución, pierde la capacidad de hablar, porque bueno, pues la voz y los sonidos están producidos por músculos, son muy pequeños los músculos de las cuerdas vocales, pero son músculos y son voluntarios, los vamos modificando con nuestra voz. Entonces se van perdiendo todas esas capacidades. La parte más seria de esta enfermedad es que se va perdiendo la capacidad de respirar voluntariamente, y luego involuntariamente se va perdiendo la capacidad de toser, porque también se van perdiendo los reflejos
que generan un movimiento como respuesta. Entonces, habitualmente el toser o el estornudar es un reflejo que tenemos porque algo nos estorba en las vías aéreas o en la nariz. Entonces, nosotros vamos perdiendo, bueno, los pacientes que tienen esta enfermedad van perdiendo la parte motora de este reflejo. O sea, sí sienten la comezón, sí sienten la molestia, pero ya no pueden toser porque los movimientos voluntarios ya no son llevados a cabo de manera eficiente por el sistema nervioso. Entonces, son pacientes que habitualmente tienen complicaciones respiratorias, son pacientes que aspiran líquidos. Esto significa que cuando están comiendo, están deglutiendo, los líquidos se van fácilmente hacia los pulmones, hacia la tráquea, hacia los bronquios, les da neumonías con frecuencia, se infectan estos pacientes porque obviamente no pueden toser o no pueden escupir las flemas, entonces se van complicando y es muy frecuente que estos mueran de sepsis, infectados, porque no tienen la capacidad de clarear las vías aéreas respiratorias, entonces no pueden limpiar sus pulmones de manera eficiente. Ahora, ¿por qué Stephen Hawking vivió tanto tiempo con esta enfermedad? Porque habitualmente, como tú lo mencionabas, del momento de que el paciente empieza con síntomas iniciales, que pueden ser síntomas que llaman mucho la atención porque se presenta alrededor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí se escucha? Pueden poner su mano como si fueran a tomar un vaso y no pueden levantar el vaso se les cae de la mano. Perdón, mi doc, tuvimos un pequeño hueco aquí del audio. Decíamos si nos podías, por favor, retomar desde el momento desde el momento del diagnóstico que se dan los primeros síntomas. Ahí tuvimos un huequito de pérdida de audio, perdón. Sí, les comentaba, el diagnóstico se hace habitualmente entre los 35 y los 40 años de edad. Los pacientes a esa edad son diagnosticados y empiezan con síntomas muy vagos, con una debilidad habitualmente en las extremidades superiores e inferiores, empiezan a cansarse mucho. Cuando quieren abrir la puerta, quieren girar el picaporte de la puerta, no tienen fuerza para apretar el picaporte y girarlo, no tienen la fuerza suficiente como para tomar una taza y levantarla para beber, o el vaso, se les caen las cosas, no tienen fuerza para sostener un tenedor o un cuchillo o una cuchara. Son síntomas que tienen sospecha. Habitualmente, como siempre, pues los pacientes buscan soluciones rápidas, explicaciones sencillas, y hasta que van al médico y empieza a sospechar la enfermedad, es que se les hace el diagnóstico. Se tiene la experiencia de que cuando inician los síntomas a que se hace el diagnóstico pasan entre 1 y 2 años para que se haga el diagnóstico. Y del momento del diagnóstico al momento de la muerte de los pacientes, habitualmente transcurren 18 meses o 1 año y medio. Por lo tanto, se piensa que la duración total de la enfermedad es entre 3 y 4 años. Pero ¿por qué es que a este señor Stephen Hawking duró tanto tiempo? O sea, vivió 50 años más y no se murió inmediatamente, porque seguramente lo que él tenía es lo que nosotros conocemos en medicina como un mosaico o una forma incompleta de la enfermedad. Un mosaico significa, imagínense que están viendo el mosaico del baño en su casa, y ese es el código genético, y en ese mosaico, cada una de las losas de ese mosaico es exactamente el mismo gen y la misma localización de ese cromosoma, y hay algunos que están bien y algunos que están mal. O sea, no toda la información genética de esa específica localización en un cromosoma está mal en todos los cromosomas. Es decir, hay cromosomas que son normales y hay cromosomas que son anormales. Por eso se conoce como una enfermedad en mosaico, porque hay algunos que están bien y hay algunos que no lo están. Entonces, ese tipo de pacientes tienen enfermedades incompletas, o sea, no se presenta con toda la severidad ni se presenta a la edad típica. El caso de Stephen Hawking fue una enfermedad de presentación temprana y lento progreso. Cuando la enfermedad de neurona motora se presenta en pacientes jóvenes, más jóvenes de 35 años, es habitualmente una forma más leve. Es diferente que con otras enfermedades, porque otras enfermedades, por ejemplo, un cáncer, cuando se presenta en gente muy, muy joven, es habitualmente más agresivo. Este es el caso contrario. La enfermedad de neurona motora de aparición temprana habitualmente es de lento progreso y es atípica. Es una forma muy poco frecuente, solamente
1 de cada 400 casos de esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de neurona motora se presentan con esta variante de aparición temprana y lento progreso, y los músculos de la deglución y los músculos respiratorios se van afectando de manera más lenta. Los que más se afectan son los músculos que se llaman del eje, los músculos de la espalda. Por eso es que los pacientes empiezan a tomar una posición como encorvada, y de las extremidades es la parte secundaria. Entonces, los primeros que se ponen débiles son los del cuello, los de la espalda, lo de la espalda baja, y después siguen los de las extremidades. Entonces, por eso es que tienen esa apariencia los pacientes. También se empiezan a presentar debilidad de los músculos del habla, de los músculos respiratorios, del diafragma, y por eso es que los pacientes ya no pueden hablar. La parte más desesperante para estos pacientes es que ellos tienen su capacidad intelectual intacta, ellos siguen pensando, siguen percibiendo, siguen sintiendo y siguen teniendo todas las reacciones que tiene un ser humano normal. Por eso es que Stephen Hawking, aun cuando ya estuvo confinado a una silla de ruedas, era capaz de tener hijos, y mucha gente decía, ¿cómo le hacía? Pues bueno, él era capaz de tener erecciones y de ser estimulado sexualmente, porque la piel sigue sintiendo, la parte sensorial del sistema nervioso está íntegra, lo que no funciona es la parte motora. Entonces, es muy difícil para estos pacientes entender que, bueno, pues es una mente libre y es un ser humano que tiene todas sus capacidades metido en una caja que no se mueve, ¿no? Metido en un cuerpo que no responde de ninguna manera a los estímulos para que tenga una actividad motora. Y como les decía, estos pacientes habitualmente de lo que mueren es de insuficiencia respiratoria y de infecciones pulmonares complicadas con sepsis, y con cualquier otro problema. Y desde luego estos pacientes son susceptibles a enfermarse de lo que se enferma cualquier otra cosa, como diabetes, hipertensión, colesterol alto y todo este tipo. Entonces es muy importante el estilo de vida que pueden llegar a tener estos pacientes. Incluso Stephen Hawking ya tenía el antecedente hace 5 y hace como 10 años que le había dado una neumonía porque había aspirado comida mientras le daban de comer. Él no podía deglutir con facilidad, entonces es muy fácil que la comida se vaya a la tráquea en vez de que se vaya al esófago. Y no sé si recuerdan que durante unos años, bastantes, como 5 o 10 años, Stephen Hawking estuvo utilizando una traqueostomía, o sea, un tubo que le bajaba por la tráquea y respiraba por ahí, y eso de alguna manera le ayudaba a que no aspirara los alimentos. A veces lo que se hace es que se les pone una sonda por la nariz a los pacientes que baja al esófago y llega hasta el estómago, y por ahí les pasan los alimentos y los medicamentos licuados o molidos, o a veces les hacen algo que se llama gastrostomía, que es una boca, un estoma, una boca que se les hace en el estómago, se les hace una perforación en la pared abdominal y se les pone y por ahí se les va pasando el alimento para que no tengan el riesgo de aspirar o de desarrollar lo que se llama una neumonía por aspiración. Entonces, eso es en general la variante de la enfermedad que tuvo Stephen Hawking. Así es, doctor. Pues lamentablemente, como muchas otras enfermedades de ese tipo, pues no hay posibilidad de cura, de tratamiento, únicamente pues paliativos, ¿no? Para tratar de hacer pues su vida llevadera en este tipo de enfermedades. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con la esclerosis múltiple, doctor? La esclerosis múltiple es una enfermedad que empieza habitualmente, es un tipo de esclerosis, no pertenece al grupo de enfermedades de la neurona motora. La esclerosis múltiple es una enfermedad que se presenta con lesiones cerebrales difusas y va afectando diferentes áreas, y va afectando también capacidades sensoriales en los pacientes. Típicamente los pacientes con esclerosis múltiple se presentan inicialmente con trastornos de lo que nosotros llamamos los pares craneales o los nervios craneales, y son insensibilidades faciales. Los pacientes tienen dificultad para masticar, tienen dificultad para reírse, o tienen zonas que tienen dormidas en la cara.
Entonces, la esclerosis múltiple daña los nervios de manera indistinta, tanto sensoriales como motores. Es una enfermedad diferente, no es una enfermedad que se genere en la corteza o en el tallo y que solamente afecte las raíces anteriores, de los cuernos anteriores de la espina dorsal, que son los motores, ¿no? La esclerosis múltiple se genera en el cerebro y causa alteraciones sensoriales y motoras. Muy bien, doctor. Sí, comenzabas tu intervención sobre las causas, porque nos preguntan aquí, ¿es prevenible este tipo de enfermedades tan terribles? Con ello justo empezabas, pues prácticamente no hay nada que hacer, ¿no? Es una condición. Fíjate que ahorita estoy trabajando, estoy haciendo un protocolo de investigación muy interesante. Como no tengo cosas que hacer, estoy haciendo un protocolo de investigación acerca de enfermedades hereditarias, en las enfermedades genéticas. Hay un proyecto que hizo el doctor Joe Biden, que fue el vicepresidente de los Estados Unidos durante los años de la presidencia de Barack Obama. El doctor Joe Biden, no sé si se acuerdan, su hijo se murió de cáncer de cerebro, y el cáncer de cerebro que tenía su hijo era identificable genéticamente. Entonces, él hizo una iniciativa que se llama The Moonshot Initiative, y esa iniciativa es para que se haga obligatorio que a todas las personas aquí en Estados Unidos se les haga un mapeo del cromosoma, de los cromosomas de la información genética, para identificar todos los tipos de cáncer que tengan un componente hereditario y enfermedades también transmisibles de la mamá hacia el hijo, y en el futuro se va a poder prevenir o se va a poder diagnosticar temprano, muy temprano, y se van a poder curar los casos. Acuérdense que ya les he dicho, solamente hay 2 enfermedades que se pueden curar en medicina. Son las enfermedades infecciosas, cualquiera de ellas, la mayoría de ellas, hay algunas que duran toda la vida, y la segunda es el cáncer si se detecta a tiempo. El resto de las enfermedades se controlan pero no se curan. La hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, todas esas enfermedades, ninguna se cura. Lo importante es que se traten y se traten apropiadamente y que el paciente adapte su estilo de vida. Pero es muy importante que los pacientes hagan la parte que les corresponde. Entonces, la única manera en la que se pueden prevenir estas enfermedades es que, como les decía, hay mamás que tienen algún defecto cromosómico que ellas se lo transmiten a los hijos. Entonces, si la mamá se hace una prueba genética e identifica que ella tiene esa mutación que se la va a pasar a sus hijos, entonces lo que se hace es que se toma un óvulo de una donadora, se hace la fecundación in vitro y luego se le implanta a la mamá con el esperma del papá, y entonces ya van a tener un hijo que va a ser un hijo que no va a tener, o una hija que no va a tener esa tendencia a presentar esa enfermedad asociada a los cromosomas. Entonces se va a hacer algo de ingeniería genética, que es identificación temprana de defectos genéticos que causan enfermedades. Entonces así es como se van a evitar estas enfermedades, pero no se conoce realmente el origen de la enfermedad y no se conoce ningún tratamiento eficiente para ello. Así es, doctor. Sí, la idea es que estas investigaciones sobre genética para incluso bloquear los códigos o los genes que eventualmente tengan esa proclividad a ciertos tipos de cáncer, a padecimientos de este tipo, es lo que se supone una manera de ir perfeccionando, digamos, a la evolución de nuestra propia especie, eliminando este tipo de padecimientos que pues tienen también su parte de riesgo ético, o incluso, pues no sé, de que en un futuro a lo mejor tengamos humanos demasiado sanos, ¿no? Que pudieran incrementar la población mundial ya tan alta. Bueno, siempre ya son cuestiones casi filosóficas, ¿no? Siempre habrá otras enfermedades. Pero fíjate que el futuro incluso de los medicamentos es que los medicamentos van a ser medicamentos individualizados. Es muy probable que el medicamento, por ejemplo, para ti que padeces migraña
y para otra persona que padece migraña, como la presentación es diferente y los receptores del dolor probablemente en ti son diferentes y en fin, se van a diseñar medicinas individualizadas y ya no va a ser una medicina que vas a comprar en serie en una farmacia, sino va a ser una medicina que te la van a hacer para ti, va a ser mucho más eficiente a una dosis más baja. En fin, ese es el futuro de la medicina y es el futuro de cómo identificar las enfermedades genéticas. Entonces, ya les platicaré del protocolo que estoy haciendo aquí para detectar cáncer en pacientes y para detectar enfermedades hereditarias en pacientes. Lo estoy haciendo para población principalmente hispana en zonas rurales del estado de Colorado y es un artículo que voy a publicar en alguna revista médica y estoy trabajando con algunas oficinas haciendo este protocolo y es algo muy interesante. Ya les platicaré los resultados del estudio. Ya lo creo que sí, doctor, como siempre, todo lo que hace es muy interesante y muy ilustrativa esta plática que nos da sobre este padecimiento que decían, pues sorprendía a muchos, esta longevidad de el gran Stephen Hawking, que sorprendía a muchos y que muchos atribuían a su propia genialidad, que eso, bueno, es punto y aparte. Ya la condición física es otra cosa. Así es. Además pues del genio que era y así comprobado en su propia medición de su IQ que tenía este señor, que bueno, finalmente decíamos ayer, como dicen las abuelitas, ya descansó, porque pues no es una vida fácil, ¿no? Desde luego tener este padecimiento, por mucho que él tuviera pues los recursos y la atención de vida las 24 horas del día, es sin duda una vida muy difícil para quienes padecen este tipo de enfermedades, doctor. Así es, la calidad de vida se puede deteriorar de manera muy importante y personas como él, personas inteligentes, pueden entrar en conflicto y deprimirse y todo esto, pero al parecer era un individuo que tenía una capacidad de sobreponerse a su condición. Y solo, Jorge, ya nada más para terminar, terminando con la enfermedad de neurona motora, quiero por favor nada más recomendarles a los que no se hayan vacunado o que no hayan vacunado a sus hijos contra sarampión que lo hagan. Hay casos en México, empezaron a haber casos ya en México de sarampión y los primeros pacientes que van a morir, acuérdense, son los que no están vacunados y los extremos de la vida, los niños menores de 6 años y los adultos mayores. Entonces, quien no se haya vacunado, por favor hágalo, vacunen a sus hijos. El tema que tenía yo preparado para hoy, antes de que habláramos esto de Stephen Hawking, es algo que se llama la enfermedad X, y que va a venir una nueva epidemia en el mundo, viene cada 150 o 200 años y van a morir millones de personas y las primeras personas que van a morir van a ser las que no estén vacunadas, porque esta enfermedad va a ser una enfermedad infecciosa. Se llama enfermedad X porque no sabemos todavía de qué habla, pero eso lo vamos a platicar. Ese es el tema de la próxima semana, es muy interesante y si pueden ver la película que se llama Epidemia, no me acuerdo cómo se llama el actor, es uno chaparrito, el que hizo Kramer contra Kramer, no me acuerdo cómo se llama el actor. Vean la película, se llama Epidemia, así como tarea se los dejo en preparación del tema de la próxima semana, porque vamos a hablar de la amenaza que existe acerca de la enfermedad infecciosa que va a atacar al mundo y van a morir millones de personas, porque así es como funcionan los ciclos biológicos. No es nada sensacionalista ni es amarillista, pero así funcionan los ciclos biológicos de las especies y nosotros somos una especie animal y no tenemos por qué sustraernos de cómo funciona realmente la dinámica biológica de las especies, ¿no? Entonces, vacúnense contra el sarampión, por favor. Ya hay casos en México, es un caso que llegó de fuera, pero eso no hace la diferencia. El caso es que ya hubo pacientes que se enfermaron en México y obviamente los que se enferman son los que no se habían vacunado porque todas las ideas preconcebidas que tenía la gente. Y recuerden que eso ya lo platicamos aquí en Disyuntiva y hay una cápsula respecto a las vacunas y su seguridad en la biblioteca de videos de Disyuntiva. Así es que, doctor, pues ya está ahí el tema. Es Dustin Hoffman, ¿no? El actor. Dustin, ¿verdad? Exactamente, Dustin Hoffman. Muy buena película, véanla, es Epidemia se llama. Claro que sí.
Excelente, doctor. Pues ya está el tema para la siguiente semana y ya está agendado aquí en nuestro carnet la consulta para el próximo jueves, querido doctor. Un placer y una alegría para nosotros, un lujo tenerte aquí como siempre, mi querido doctor. Te mandamos un abrazo, excelente fin de semana y pues nos vemos en la siguiente consulta, mi doc. Un abrazo, que les vaya muy bien, que disfruten el fin de semana. Igualmente para ti, querido doctor.